les bendiga. Te acabas de conectar con tu canal de bendición. Ministerios Palabra de Unción presenta su programa. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer. Y su segmento, exploremos, investiguemos y descodifiquemos la Biblia. Con su amigo y hermano en Cristo, Asbel Rosales. Si te gustan mis videos, déjame tu like, suscríbete y corramos la voz. Muchas gracias. Muy bendecido día tengan todos y cada uno de ustedes. Un placer saludarles en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro tema, la segunda faceta del anticristo. A este tema lo vamos a etiquetar como antes de Cristo, es decir, antes de la segunda venida de Cristo. Y lo vamos a ubicar entre arrebatamiento y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero primero pensemos de dónde aparecerá el anticristo. Tal vez del Medio Oriente o quizás de Europa. Entonces leamos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Notemos lo que dice el apóstol Pablo: no vendrá, número 1, sin que antes venga la apostasía, y número 2, y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Es decir, hablando Pablo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en su segunda venida. Entonces Pablo ya nos está dando aquí muy valiosos y buenos datos. Dice que en primer lugar el anticristo es hombre de pecado y es hijo de perdición. Y como hijo obviamente pertenece a la nación de Israel. En Daniel capítulo 11 y versículo 37 dice: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Muy bien. Siempre hemos venido escuchando profecías por diferentes medios, llámese grupos religiosos, políticos, o por ejemplo en tiempos pasados se habló mucho de este célebre personaje tan conocido y reconocido en el mundo como Nostradamus y sus predicciones. Este célebre personaje francés es el que más ruido ha hecho en los últimos siglos. Pero no se pueden decir que son profecías, sino más bien ilusionismos mentales, vaticinios dentro de la mente de él, donde la gente cree que algo que él habló se va a cumplir. O cuando, por ejemplo, surge un líder de alguna nación, es decir, político con ciertas características, inmediatamente se le tilda y se afirma que es el anticristo. Hace unos 2 siglos atrás han venido surgiendo muchísimos posibles candidatos en el círculo político, de dictadores, por ejemplo, al estilo de Adolfo de Hitler. Siempre el ser humano, con la tenacidad de saber conocer anticipadamente sobre el futuro, de lo que sí podemos estar más que seguros que tendrá que ser un descendiente de la nación de Israel. Ese dato sí debe ser de suma importancia para nosotros. Ha existido una teoría que les voy a compartir e hipótesis, que el anticristo vendría de la tribu de Dan. Y esto es porque su propio padre Jacob, cuando estaba a punto de morir en tierra de Egipto, le dio una palabra profética a sus hijos, es decir, a todos de uno por uno, como a manera de profecía hacia el futuro. Miremos
lo que le dijo a su hijo Dan en Génesis capítulo 49 y versículos 16 al 17 dice: Dan juzgará a su pueblo como una de las 12 tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Esta tribu de Dan nunca en la historia ha sido líder o tal vez reinado sobre las 12 tribus de Israel, ni de las 2 tribus del sur, ni de las 10 tribus del norte. No aparece tampoco en los 144,000 sellados en Apocalipsis capítulo 7 y versículos 1 al 8. Y eso sí nos debería de llamar poderosamente la atención, porque si la profecía no ha tenido cumplimiento, eso quiere decir que viene en camino el tiempo de cumplirse. También vamos a leer otra profecía que se encuentra en el libro de Zacarías respecto a otro posible candidato en el capítulo 8 y versículo 23. Dice así: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto, nótese, a un judío, diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Entonces las 2 profecías tienen un común denominador y es gobernar. O sea, tenemos aquí a los 2 candidatos fuertes que podrían ocupar cada uno ese título del anticristo, y el otro, el del falso profetas, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 13 y versículos 1 al 8. Es decir, la Trinidad satánica juntamente con la bestia que sube del abismo, que es el mismo Satanás, en Apocalipsis capítulo 11 y versículo 7. Pero al ponerlos a los 2 en la balanza, encontramos que tiene más peso el judío, es decir, la balanza se inclina más para el lado del judío que al de la tribu de Dan. ¿Por qué? Primero miremos las razones que se encuentran ahí. En primer lugar, al nacer nuestro Señor Jesucristo se cumplieron todas las profecías que hablaban y apuntaban de su nacimiento. Por ejemplo, en Miqueas capítulo 5 y versículo 2, y luego en Números capítulo 24 y versículos 16 al 17, Isaías capítulo 7 y versículo 14, y capítulo 9 y versículo 6, y también capítulo 11 y versículo 1. Todas estas profecías ya se realizaron y se cumplieron en Cristo al nacer. Al darse la noticia en Jerusalén por el arribo de aquellos reyes del oriente y preguntar dónde había nacido el rey de los judíos, lo único que despertó en el líder principal, es decir, Herodes. Posteriormente hizo una matanza de niños de 0 años a 2 años. En esa ocasión nada más fueron los celos para aquel personaje Herodes. Y luego posteriormente al surgir Cristo predicando como profeta, de nuevo fueron nuevamente los celos, nada más. Nadie se preocupó de investigar si en la persona de Jesús se habían cumplido las profecías que hablaban de su nacimiento. Entonces, por ende, todas esas escrituras para los judíos hasta el día de hoy no se han cumplido. Y si no se han cumplido para los judíos, ¿qué creemos todos? Bueno, lo más probable es que Satanás tiene todo el terreno libre para engañar, ya que su principal estrategia es la mentira, porque es padre de mentira. En San Juan capítulo 8 versículo 44 lo declara. Bien, ya poniendo esos 2 candidatos para desempeñar ese maquiavélico plan dentro de la gran tribulación, la gran pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿quién será? Existen tal vez por ahí muchos rumores sobre algunos nombres. Por ejemplo,
Se manejó en un tiempo la posibilidad del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Actualmente él tiene 44 años de edad. Queda descalificado porque la edad lo descalifica. Recordemos que el profeta, cuando empieza a funcionar, tiene que tener 30 años de edad. Esto se cumplió en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Lucas lo afirma, que cuando empezó su ministerio era de 30 años de edad. Otro dato más sobre el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, edad 41 años, también queda descalificado. Y así podríamos traer muchos nombres a colación, pero quedaríamos siempre en que ninguno califica. Pero solo perderemos el tiempo tratando de creer que alguno de ellos podría ser el posible anticristo. En primer lugar, el anticristo no se va a delatar exponiendo el factor sorpresa. Una, porque no es un candidato político solamente para que la gente vote por él. Este diabólico personaje es un ser prácticamente híbrido, 100% diablo, 100% humano. No lo subestimemos, tiene que imitar a Cristo en todo, porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue 100% divino y 100% humano. Muy bien, ahora concentrémonos en el gobierno o el tiempo de gobierno que ejercerán juntos la maquiavélica Trinidad, es decir, el dragón, la bestia que sube del mar y la otra bestia que sube de la tierra. Apocalipsis capítulo 13 y versículos 4, 11 y 12. Siempre se ha manejado esta hipótesis: ¿cuánto tiempo gobernará el anticristo? La hipótesis general ha sido 3 años y medio de paz y 3 años y medio de persecución. Obviamente esta hipótesis no tiene respaldo ni fundamento en la Biblia para afirmarlo, pero de lo que sí podemos afirmar con la Biblia son 3 años y medio de persecución. Apocalipsis capítulo 13 y versículo 5. Y dice: también se le dio que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y estos 42 meses nos suman 3 años y medio. Y los otros 3 años y medio no lo tenemos, por lo menos dentro de los 22 capítulos de Apocalipsis. Entonces no podemos afirmar que el anticristo gobierna 7 años. Pero si en caso, óigame bien, pero si en caso creemos que gobierna 7 años, entonces nos tendríamos que dar a la tarea de buscar más información, probablemente en otras fuentes fuera de la Biblia, y como por ejemplo las predicciones en el manual de la hermana Elena G. White u otras literaturas. A lo mejor tendríamos que leer el Corán de los musulmanes, el Talmud de los judíos, la Cábala de los ortodoxos judíos, o a lo mejor el Atalaya, el libro Mormón, el cuento o fábula de la Caperucita Roja, a ver si el lobo feroz es el anticristo. En fin, no perdamos nuestro tiempo buscando por donde no hay. La verdad es muy sencilla: en Apocalipsis existen más veces los 3 años y medio, pero esos 3 años y medio se aplican a otros eventos, a otras situaciones. Entonces ese rompecabezas lo dejamos por hoy, porque viene en nuestro próximo tema la tercera faceta del anticristo, y es uno que toma el lugar de Cristo. Muy bien, hasta aquí ha sido todo, y hasta la próxima, y Dios me los bendiga a todos. Y por favor no se vaya, escuchemos este hermoso tema de mi autoría, 3 números iguales. Dios les bendiga.
Apocalipsis y de las revelaciones. El que escribiera el apóstol último de los varones, revelado por mi Cristo. Juan el apóstol su nombre. Los sellos y las trompetas y las copas escribieron de los juicios que vendrían, y en total 21 fueron años de tribulaciones que tocará al mundo entero. Un nuevo orden mundial ya lo habían anunciado, y como reza el refrán, en guerra avisada no mata soldado. Cuatro caballos esperan cabalgando hacia la tierra, con sus jinetes de muerte y de hambres y pestilencias. También viene el anticristo con su espada de guerra. Una marca traerá con 3 números iguales, con ella serán marcados los que a Cristo rechazaron.